Entonces ya lo tienen todo guardado en su disco USB integrada, ¿no? En su memoria Pero, flash. ¿para qué nos va a servir conocer este asunto de la relación entre la Reforma y el metodismo? Pues yo quiero proponer algunas cosas, ¿no? Una de las situaciones o de las cosas que debemos aprender o que debemos tener en cuenta es que nosotros somos los teólogos locales, ¿sí? Es decir, ustedes como pastores y pastoras son los teólogos, las teólogas locales. ¿Qué quiero decir con esto? Que a ustedes van a venir sus congregantes y les van a plantear preguntas, ¿sí? Les van a plantear preguntas sobre cosas que pueden ser muy triviales o cosas que pueden ser bastante trascendentes para su vida. Pueden ir desde a las situaciones de explíqueme este versículo de la Biblia hasta qué voy a hacer con mi vida, ¿no? O qué va a pasar cuando yo me muera, a dónde me voy a ir, cuándo va a ocurrir el fin de los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hago ahora que tengo un hijo o una hija, ¿no? Bueno, y entonces debemos recordar que tenemos una herencia. La herencia es la teología protestante del siglo XVI, que está reflejada en los artículos de religión y la práctica de la Iglesia Metodista de México. Pero si somos los teólogos locales, tenemos que hacer teología allí. Cada domingo, si ustedes lo hacen así, se convierten en los teólogos de su iglesia, de su congregación. Así que lo primero que tenemos que aprender, yo lo considero así, hermanos, hermanas, pastores, pastoras, es que tenemos que ser teólogos bíblicos. En otras palabras, tenemos que meternos a estudiar la Biblia, a leerla continuamente, a hacer que lo que allí está se convierta en parte de nuestra experiencia. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes han leído los sermones de Wesley, ¿cuántos los han? Bueno, para no avergonzar a nadie, mejor no pregunto cuántos, ¿verdad? Pero si ustedes han leído los sermones de Wesley, se van a dar cuenta de que el lenguaje que utiliza es bíblico. Hay un montón de citas, frases, expresiones bíblicas dentro de sus sermones. Eso quiere decir que Wesley conocía perfectamente la Escritura. Él sabía también los idiomas originales, sabía hebreo, sabía griego y algo de caldeo, ¿sí? Entonces podía precisamente por eso hacer sus propias traducciones incluso de los pasajes bíblicos. Si no conocemos la Biblia, entonces pues no vamos a poder hacer teología. En otras palabras, no vamos a poder responder a las preguntas que nos plantea nuestra congregación. ¿Recuerdan lo que dije sobre Lutero? Lutero era un teólogo que ahora se le llamaría un teólogo pastoral, ¿sí? Un teólogo pastoral. Él decía que las preguntas surgían, lo vuelvo a repetir, del pueblo, surgían de las pláticas, surgían de las tertulias que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso algunos luteranos han dicho que precisamente Lutero
usaba música folclórica conocida de su tiempo y le ponía la letra, ¿verdad?, de un himno o algún canto de ese estilo. Así que, entonces, una de las cosas importantes es que tenemos que regresar al texto bíblico, estudiarlo y poder hacer precisamente teología de este tipo. Sin olvidar que hay otras tres fuentes, ¿verdad? Sin olvidar que a veces lo que nosotros estamos diciendo ya lo abordaron, o los problemas que se plantean ya lo abordaron los padres de la iglesia, ¿sí? Tenemos que ir también y comprobar de qué manera, por ejemplo, los padres de la iglesia resolvieron el asunto en su tiempo. Voy a darles un ejemplo. Ustedes han oído hablar de la embriaguez en el espíritu, ¿sí, verdad? Sí. Y está basada en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, donde el apóstol dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y han tomado ese versículo, porque en ningún otro lado de la Escritura se habla de algo semejante, y lo han volteado. ¿Sí? Porque Pablo está diciendo, simplemente no tomen, no se embriaguen. Lo que tienen que hacer es conservar la cordura, llénense del Espíritu, porque la llenura del Espíritu implica amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Entonces, pero se ha volteado el versículo y entonces se dice que te puedes embriagar en el Espíritu, ¿no? Incluso vi como alguien decía que estaba tan embriagado con el Espíritu que caminaba como si estuviera ebrio, que manejaba como si estuviera ebrio. Y yo dije, híjole, qué peligro para la gente, ¿no? Imagínense. Entonces, hay que conocer la Escritura y hay que aprender qué es. Bueno, en cierto sentido, los padres de la iglesia abordaron también este asunto. Fíjense qué curioso, ¿no? ¿Sí? Y la tradición nos ayuda precisamente a ver de qué manera, porque hablando de tradición, no es lo que hacemos repetitivamente, ¿eh? La tradición se refiere precisamente a la historia de la teología o del pensamiento cristiano que se ha desarrollado durante estos 2 milenios. Así que, pero nuestro primer texto tiene que ser la Biblia. Tenemos que rechazar todo aquello que realmente contradiga lo que dice la Escritura. Así que allí estaríamos empleando el principio de solo la Escritura, pero no únicamente la Escritura. Quiero que esto quede muy claro, ¿verdad? Porque solo no implica que únicamente. Hay gente que dice que únicamente ve la Biblia o lee la Biblia y ninguna otra cosa más. Bueno, en ese sentido estamos equivocados. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia siempre lo vamos a hacer con anteojos. En otras palabras, nuestra cultura, nuestro contexto, nuestro idioma, las costumbres que tenemos, etcétera, todo esto va a influir en nuestra lectura de la Escritura. Así que tenemos que aprender a ver la Escritura, bueno, más bien reconocer que vemos la Escritura con nuestros propios anteojos. Además, pues, ¿cuál es el lapso de tiempo entre el último escrito del Nuevo Testamento y nosotros? Casi 2000 años, ¿verdad? Entonces, tenemos que salvar precisamente esa separación de tiempo entre los
escritores y los receptores originales y nosotros, ¿sí? Así que de esta manera estaríamos haciendo honor al asunto de solo la escritura, pero no únicamente la escritura. Porque miren lo que decía Lutero con respecto a esto. Un lego con la Biblia, es decir, un laico con la Biblia, vale más que un papa sin ella. Así que eso es importante. Segundo asunto, porque no me voy a tardar mucho en esto, pero para que tengamos, si existe, tengamos un intercambio de preguntas y respuestas, ¿sí? Okay. Entonces, el segundo asunto es que también deberíamos ser teólogos contextuales. No podemos escaparnos de nuestra situación, de nuestro medio ambiente. Somos mexicanos, vivimos aquí, por ejemplo, ustedes en esta región del sureste, y tenemos que darnos cuenta precisamente de eso, que lo que está sucediendo en nuestro alrededor tiene que ser considerado, tiene que ser tomado en cuenta. Que no hagamos teología por curiosidad o simplemente de tipo académica. Tanto Lutero, de acuerdo con él mismo, como Wesley, hicieron teología pastoral. La gente les planteaba preguntas, veía las condiciones. Si ustedes han leído un poco a Justo González, un pequeño libro que sacó y que se llama Wesley, se me fue el título, pero él tiene apartados como los siguientes: ¿por qué están tan caros los huevos? ¿Verdad? Y ese es uno de sus capítulos en ese sentido. Y lo que hace Justo precisamente es recobrar los tratados en los que Wesley va contestando la situación que está viviendo en su tiempo. Entonces nosotros podríamos preguntar en este tiempo: ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué necesitamos una alerta de género? ¿Por qué? Etcétera, 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 ¿sí? Y en sus congregaciones locales, pues algunas otras preguntas que estarán o que pueden brotar de allí. Lutero decía, uno de sus intérpretes decía que la teología de Lutero está llena del polvo del camino, está escrita para gente con rostro, y su temario siempre el que inquieta a la gente común, asuntos que se ventilan en pláticas de mercado y plazas. Entonces, en otras palabras, miren, Lutero escribió precisamente para ir contestando las situaciones que se estaban presentando en su tiempo. Escuchaba a la gente, a los niños. ¿Recuerdan lo que decía yo sobre su traducción de la Biblia? Él decía, por ejemplo, un niño no puede entender esto de que lo que decíamos de Romanos 3:28, ¿verdad? O una persona sin cultura o sin educación no podría entenderlo. Entonces lo que yo estoy haciendo es ponerlo en el lenguaje del pueblo. Así que no debemos olvidar eso. Su teología, la de Wesley y la de Lutero, surgen del contexto en el que se encuentran. Me hicieron una observación por aquí que durante muchos años, hermanos, se consideró que Wesley realmente no era un teólogo. Se consideró que Wesley era más un pastor en ese sentido. Y es cierto.
Incluso varios escritores metodistas, especialmente en los Estados Unidos, decían que Wesley no era teólogo. En las últimas décadas han surgido voces que difieren de esto y han dicho que efectivamente Wesley era un teólogo. No puso su teología de manera sistemática al estilo de Juan Calvino, ¿verdad? O de algunos otros, porque su teología surgía precisamente de las preguntas que estaban allí candentes en su tiempo. Por eso, Wesley tiene un pequeño tratado sobre la escasez de provisiones, ¿no? Y ve el contexto social en el que está y aborda ese asunto. Otro ejemplo, Wesley ve la situación tan difícil que está viviendo la gente más necesitada, especialmente con respecto al tema de salud. Y entonces Wesley dice, ¿por qué la gente está careciendo de atención o de remedios para sus enfermedades? Y Wesley observaba y decía, miren, por ejemplo, los boticarios junto con los médicos le ponen colorcito al remedio, le agregan un poco de azúcar y lo venden más caro. O sea, no le ponen eso para que sea más efectivo, sino simplemente para venderlo más caro. Y Wesley va respondiendo a cosas como estas. En otra ocasión, por ejemplo, acusa a los que están haciendo o están sembrando más cebada para producir más bebida. Y entonces dice él que están despojando a la gente común de sus medios para supervivencia, es decir, a dónde iban a llevar a pastar a sus ovejas, ¿verdad?, a las poquitas que tenían, y les están despojando eso porque quieren sembrar más cebada y porque eso es lo que les deja dinero. Entonces habla sobre la avaricia, sobre la escasez de los alimentos, sobre la situación física, de la salud, incluso responde con publicaciones. Ustedes han oído hablar de primitive physics, o sea, si lo traducimos al lenguaje, bueno, voy a utilizar la categoría, si lo traducimos dinámicamente, la traducción sería remedios caseros, ¿sí? Y escribió un pequeño folleto donde reunió un montón de remedios caseros para diferentes afecciones y lo empezó a vender y fue uno de sus mayores éxitos editoriales, ¿sí? Quién sabe cuántas reimpresiones tuvo, porque la gente más pobre decía, bueno, si no puedo ir al médico, puedo consultar el librito de este Wesley y decir, pues me puedo tomar esto, me puedo hacer esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que Wesley respondía de esta manera, y no simplemente con un tratado sobre la política de su tiempo o cosas así por el estilo. La teología debe ser contextual. ¿Cuáles son las situaciones que ustedes están enfrentando allí en los lugares donde están desempeñando su función? Y a partir de eso, entonces, deben ir a la Escritura y ver cómo se puede abordar este asunto, ¿sí? El contexto es importante. Otro de los asuntos, ya lo he mencionado, es esa teología de tipo pastoral. Realicen teología para ayudar a su congregación a ser transformada. ¿Cuál es el lema de la Iglesia Metodista de México? Reformar
¿Sí? Reformar la nación. Mediante la santidad escritural. Reformar a la nación. Y uno dice, suena bien, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Suena bien. Ese es el asunto. Suena bien. Pero el asunto es cómo reformamos a la nación. Déjenme contarles una pequeña ilustración. A ver si con esto se va aclarando. Decía que un sabio en una ocasión oró al Señor y le dijo: Señor, ayúdame a cambiar el mundo. Y pasó tiempo y pues se dio cuenta de que no iba a ser posible. Y entonces dijo su oración: Señor, ayúdame a cambiar por lo menos a mi país. Y pasó los años y se dio cuenta también que iba a ser muy complicado. Y dijo: bueno, Señor, ayúdame a cambiar mi ciudad. Pues pasó lo mismo. Y entonces ya se dio cuenta y dijo: bueno, Señor, ayúdame a cambiar a mi familia. Y pasó el tiempo y se dio cuenta y luego ya reflexionó y dijo: qué tonto he sido, porque mi primera oración debía haber sido: Señor, ayúdame a transformarme a mí mismo. Si hablamos de reformar a la nación, yo creo que debemos comenzar por nosotros mismos, ¿no? Por nosotros mismos. Entonces, debemos recordar que estamos haciendo teología pastoral, estamos haciendo teología para la iglesia, estamos haciendo una teología de tipo eclesial. Hace tiempo yo lancé un pequeño ensayo donde, después de asistir a una conferencia general, me vino muchas preguntas, muchas dudas, y una de las cuestiones, o como lo titulé, es reforma eclesiástica o reforma religiosa. Y allí yo propongo que hemos creído que al reformarnos eclesiásticamente, es decir, al cambiar nuestra disciplina, al proponernos grandes lemas como este, estamos pensando que una vez que hayamos hecho eso, va a surgir dentro de la iglesia metodista una especie como de avivamiento automático. Bueno, esto ya tiene años que yo lo lancé. Y pues me he dado cuenta de que no, de que lo que necesitamos en realidad es lo que allí yo llamo una reforma religiosa. Es decir, una forma en la que nos relacionamos con Dios. Yo, en otras palabras, de manera individual y después de manera congregacional, ¿no? Al reformar nuestros estatutos y al cambiarlos o al ponerlos más al día o lo que sea, no va a surgir un avivamiento espontáneo. Lo que hace que surja un avivamiento es cómo me relaciono yo con Dios. Entonces, tenemos que hacer esta teología de tipo pastoral. La teología, en cuarto lugar, yo digo que también debe ser una teología en la que nunca se nos olvide que Cristo es el personaje principal. ¿Sí? Cristo es el personaje principal. Cuando perdemos de vista a Cristo, incluso en nuestro estudio de la Biblia, pues ya estamos fritos. Perdón por la expresión. Pues sí, es cierto. Porque estoy pensando precisamente en el Apocalipsis. Creo que algunos de ustedes ya están estudiando Apocalipsis en sus congregaciones, ¿no? ¿Sí? Y a veces los estudios de Apocalipsis se han concentrado tanto en el asunto de lo más dramático,
la bestia, el anticristo, el derramamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que hemos perdido de vista que este es un libro cristológico. ¿Sí? ¿De quién es la revelación a Juan? De Cristo. ¿Cómo termina Juan? Con las bodas del Cordero, ¿verdad? ¿Sí? El triunfo del Cordero. Pasan todas estas cosas, sí, es cierto, pero al final, en el capítulo 21 y 22, nos damos cuenta de cómo el triunfo es de Dios. Y a veces por detenernos en lo más dramático, ¿sí? ¿Verdad? Perdemos de vista todo lo demás, ¿no? O lo más importante, que es Cristo Jesús. Así que no se nos debe olvidar nunca el lugar que Cristo ocupa en las Escrituras y en nuestra vida también. Así que, pero, ¿qué fue lo que dijo Cristo sobre quienes querían seguirle? ¿Verdad? Por lo menos dos cosas, ¿verdad? ¿Sí? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, esté dispuesto a hacer la voluntad de alguien más y no la propia, y tome su cruz. En otras palabras, no va a ser fácil. Entonces, no se nos debe olvidar precisamente este asunto de que es Cristo, sí, y sus seguidores tenemos que tomar nuestra cruz para poder seguirle. La cruz es algo importantísimo. Sin cruz no hay realmente salvación. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Así que pensando en cómo el conocimiento de la teología protestante y cómo se refleja en la teología wesleyana, debemos pensar que a todos esos seguidores de Cristo a través de la historia les costó el seguimiento. Hay una, y termino con esto, hay dos maneras a veces de hacer teología, y es una que se ha llamado teología antropológica. La teología antropológica es la que está centrada en mí, ¿sí? Entonces, yo considero que que Dios tiene que, ¿cómo no parecer frívolo, verdad? Pero Dios, en mi trato con Dios, entonces yo lo que obtengo son beneficios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque me estoy concentrando en mí mismo. Lo que más me interesa son los beneficios que yo puedo obtener de mi relación con Dios. Es una teología de tipo egoísta, egocentrista y todo lo que ustedes quieran. La relación con Dios en cierto sentido se convierte en una transacción comercial. ¿Qué quiere decir esto? Pues mientras más yo me acerque a Dios, más beneficios voy a recibir. ¿Sí? La teología de este tipo entonces está centrada en el ser humano, en la persona. El otro tipo de teología es lo que algunos autores han llamado la teología teocéntrica, ¿sí? Y es precisamente que en vez de estar pensando en los beneficios que yo puedo recibir de mi relación con Dios, estoy pensando en cómo realmente agrado a Dios. El centro de mi atención es Dios. No soy yo ni los beneficios que me puede reportar.
Así que en este sentido, estamos viendo que mucho de la teología que se está manejando en la actualidad es una teología antropológica, ¿verdad? O sea, te doy, pero me das, ¿no? Sí, los llamados teólogos de la prosperidad, ¿no? Están impulsando este tipo de teología. Está centrada en ti, en los beneficios que tú puedes recibir, en fin. Si yo le doy a Dios 100 pesos, pues entonces espero que me devuelva 1000, porque esa es su promesa, ¿no? Es lo que dicen los teólogos de la prosperidad, ¿no? Y estaba pensando precisamente en otro ejemplo. Una hermana vino a verme y me dijo: pastor, quiero contarle esto. ¿Cómo no? Porque yo había sido pastor en esa congregación, fui a visitarla y pues me abordó. Pastor, es que viene un predicador de los Estados Unidos que se llama Jimmy Power. Jimmy Power, ¿no? Y vino a predicar en la congregación y pues estaba predicando muy bien y todo, ¿verdad? Y de pronto, pum, se detuvo así, empezó a ver así como para arriba y se quedó unos instantes así. Y después regresó y dijo: el Señor me acaba de decir que necesita 2 casas. Y siguió predicando y todo lo demás. Y de pronto se detuvo otra vez y solo. Y regresó y dijo: el Señor me acaba de decir que necesita 3 autos. Y siguió predicando muy bien y la palabra y todo. Y de pronto se detuvo otra vez y vio a la congregación y dijo: ¿qué no le van a hacer caso al Señor? ¿Y saben qué pasó? 2 familias donaron sus casas y 3 familias donaron sus autos. No he concluido. Ese no es el fin del discurso. Entonces, Jimmy Power recibió los títulos de las casas, recibió los títulos de los autos, los vendió y se fue con el dinero. Y 2 familias se quedaron sin casa, así, sin casa, y 3 se quedaron sin auto. Momento. Porque esperaban, de acuerdo con la palabra de Jimmy Power, que el Señor les devolviera no solamente una, sino hasta el doble. Entonces, cuando ellos donaron sus casas y donaron sus autos, ¿en qué estaban pensando? En lo material. En su beneficio, ¿verdad? Estaban haciendo una teología antropológica o antropocéntrica. Le doy a Dios porque Él me va a dar todavía más. Bueno, déjenme decirles, ya concluyo. Las familias siguen sin casa y siguen sin autos. Y enojadas con Dios. Y esto ya han pasado, hermanos, 4 años. 4 años. Punto final. Agradecemos al pastor Emanuel por habernos compartido toda esta sabiduría
que Dios le ha dado. Y pedíamos en un principio, ¿verdad, Señor? Danos sabiduría para adquirir conocimiento. Y le decíamos, Señor, transforma nuestro corazón de tal manera que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos ser esa luz y esa sal de esta tierra. Gracias, pastor, por su enseñanza. Ha sido de gran bendición para nuestra vida. La obispo ha dejado una pequeña ofrenda de amor para usted. Definitivamente, el Señor tiene las casas, por favor, cuando salga el pastor, las escrituras. Con mucho gusto puede aceptar más de 2 casas y más de 3 años. Pastor, muchas gracias. Que el Señor le siga llenando de... Y bueno, quiero pedirle a quien esté en su corazón en esta hora orar por el pastor, dando gracias a Dios por su vida. Dando gracias a Dios por su vida, que pueda por favor venir hacia acá. Nos ponemos en pie para que podamos ser dirigidos en la oración de bendición de la vida del pastor Emanuel. Entonces, ¿quién va a pasar? ¿Quién pasa? Bueno, entonces... Sí, pastora, gracias. Vamos a ver. Amoroso Padre, te damos gracias por la vida del pastor Emanuel, que lo trajiste con bien. Ahora te pedimos que pueda regresar con bien a su hogar y puedas tú seguir haciendo la obra, Señor, en su ministerio. Gracias por ese corazón de pastor. Gracias por compartir lo que por muchos años ha adquirido, Señor, y gracias por ese corazón de servicio. Le bendecimos y pedimos que sigas usando su vida en su iglesia, en las clases que puede impartir y también en su familia. Guárdalo en el hueco de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nuevamente un aplauso. Así en pie vamos a recibir de labios del pastor Narciso la bendición de nuestro Dios, y no se vayan porque habrá avisos después de la... Vamos a orar, pastores. Te damos gracias, Dios, por este privilegio de poder reunirnos para seguir actualizando nuestra vida ministerial. Pedimos, Dios, como ya se ha